Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, conversando con Bienvenido Charboy, un apellido difícil de pronunciar, pero uno va aprendiendo sobre la marcha, ¿verdad? Machacando el nombre de los hermanos. Hay muchos temas, Charboy, de los que uno debe hablar. Todo el mundo sabe, todo el mundo conoce, porque hay mucha información que los llamados VAPES causan mucho daño a la salud de los que viven inhalando aquel humo. Hay quienes sostienen con determinada base científica que los llamados vapes hacen más daño a la salud que el cigarrillo de tabaco. Es decir, que el cigarrillo Monte Carlo, el Premier, el Aurora, el Contanza, el Casino, todos aquellos cigarrillos que uno conoció, ¿verdad? Yo no sé cuáles están en el mercado. Los vapes hacen más daño. Pero hoy sale un estudio en el que se señala que 1 de cada 4 estudiantes usa vape. Eso es algo más que grave. Conocen el riesgo, pero sigue su uso. Y entonces uno, no es que uno se sorprende, pero uno cuando conoce que a un joven le dio un infarto, y entonces, ¿qué habrá pasado? El vape, la droga, la marihuana, la cocaína, el alcohol. No hay que alarmarse, hay que entender las causas, el porqué de eso. Pero bueno, estudios revelan que en el caso de los tutores, el 91.2% en Barahona y el 89.4% en Santo Domingo la han usado, tutores de los estudiantes. En promedio, los estudiantes de centros educativos públicos en Barahona y Santo Domingo son conscientes de los riesgos del uso de vapes y cigarrillos electrónicos. Sin embargo, su consumo no disminuye de acuerdo con un estudio reciente. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué pasa con Charboy, Natanael? Le dieron un apagón ahí en la zona de Villa Francisca, aunque él es de Villa Francisca, pero vive de acá. Ah, bueno, llegó Yo, Charboy. yo estaba aquí esperando que me dieran entrada. Yo no lo veía. Bueno, Yo le estaba comenté aquí. a Charboy, porque quería hacerle varios comentarios puntuales para que usted coja por dónde entrar. Mire, UNICEF, República Dominicana, esta muchachona, Anjoli Sanabria, dice que la crisis climática amenaza derechos de la niñez. Óigame, los derechos de la niñez no solo están amenazados por la crisis climática nos amenaza a todos, pero ella tiene que decir algo, o los funcionarios de organismos internacionales tienen que decir algo para justificar y salir a la prensa porque tienen que rendir informes. Entonces ellos coleccionan estos periódicos y van justificando, ¿verdad?, sus ingresos en verde, ¿verdad? Bueno, son de las cosas. UNESCO también alerta sobre la escasez mundial de profesores, don Charboy. Pero aquí, en Santiago, la falta de jueces y personal de los tribunales de Santiago retrasa procesos. Estoy poniendo muchos temas para que usted coja, Charboy, lo que usted quiera, o busque otro nuevo. Mire, condenados 9 acusados de borrar antecedentes penales de la base de datos de la Procuraduría, que dejaban libre a muchos, borraban los expedientes, pero a muchos que podían pagar, vinculados con sicariato, con el tema de narcotráfico y eso. Charboy, un viernes complicado este, o bueno para conversar, porque a veces no hay tema. Donde, Lo único y fueron. Y también le borraron los expedientes a gente condenada a 30 años. Condenada por crímenes. Pero lo alarmante de esto, Alfonso, es que se produzca una mafia en la institución que debe velar por la aplicación de la justicia, ¿no? Entonces, tienen personal proclive a la corrupción, ¿no? Pero además
yo digo, ¿cómo es que eso puede desarrollarse tanto tiempo sin que siquiera den sospechas? Porque ellos no fue un asunto de un día, de 2 meses, tenían tiempos Tenían años. en eso, tenían Se, años. se destapa por este muchacho que amenazó a Miriam Germán. Cuando buscaron, Sí, no lo encontraron delincuente. Oh, eso encendió las alarmas. Eso encendió las alarmas. Creo que Joselito le dicen al muchacho. Todavía sigue en sí, España. que después negó que fuera él y eso, cuando amenazó a doña Miriam. Pero eso se da también en las cárceles, o sea, sacan los presos y no hay un control. La gente dice, no, que no, la justicia no lo condena, no. Hay muchos presos, muchos delincuentes reales que lo han condenado y les ratifican la condena. Pero en la cárcel hay mafias, usted lo sabe, que tienen una serie de subterfugios y de cosas. Y la gente sale y no hay un control de cómo, quién sacó ese delincuente de la cárcel sin haber cumplido su condena. Fíjese que cuando hay un famoso intercambio de disparos, dicen, mataron a fulano, que fue condenado a 5 años de prisión, pero los 5 años no han pasado. Pero no se investiga por qué ese delincuente estaba en la calle, quién lo soltó, quién lo liberó, porque es una mafia muy grande, poderosa. La policía tiene un trivillo cuando mata a alguien. Tenía un amplio prontuario delictivo, Delictivo. largo historial delictivo. ¿Y cómo estaba suelto? ¿Dónde anda la culpa? ¿En la policía? ¿En las cárceles? ¿En los tribunales? Uno no sabe, Charbol, como que hay un reparto de culpa o de responsabilidades. Pero así una sociedad no puede avanzar. Por eso no avanzamos. Tenía un largo prontuario delictivo. ¿Quién lo tenía en la calle cometiendo esos delitos? Un coronel, Charboy. Lo sacan de la cárcel para mandarlo a hacer trabajo. O un general. No porque lo que ejecutan son los coroneles. A un general X le dan una zona, el Cibao. Aunque el Cibao es tan importante que lo tienen repartido entre 3 generales. Entonces cada general pone sus coroneles. Aquí, no voy a decir pueblo, ¿eh? Aquí, allí, y eso le responden a ese general. Y el jefe de la policía se queda con la capital y reparte para tener un equipo de apoyo, porque ahí hay grupos en la policía. Y eso todo el mundo lo sabe. Eso es vox populi, eso es conocimiento popular. Si usted lo sabe, si Juan Pérez, que vive en Arroyo, que vive en Hondo Valle, lo sabe, ¿cómo que el presidente de la República no lo sabe? Pero recuerde aquella expresión de Leonel en su primer mandato, que no podía quitar la coima o el 10% a la guardia porque lo tumbaban. Lo tumbaban, sí. Salió en los papeles de Wikileaks, en los primeros papeles de Wikileaks, salió Leonel de cosas, pero no actúa. Ahí es la cosa, don Chavo, adelante. Bueno, yo creo, don Alfonso, que no podemos dejar pasar de comentar, entre otros acontecimientos, lo que pasó ayer con el asunto de la cesantía y el planteamiento nuevo que hicieron los empresarios. Eso es, yo me estaba riendo cuando vi la información. O sea, usted sabe lo que están planteando ahora los empresarios, que se dé la cesantía. Primero, usted sabe que y el público que nos escucha, que eso no estaba en el proyecto que se consensuó.
entre el diálogo, el llamado diálogo tripartito, pero ellos han insistido, han presionado, y como son los empresarios, incluso ahora volvieron al inicio, lo que no hicieron con el Código Penal, que Todo se vuelve a taparon cero. los oídos. Todo vuelve a Y cero. todo vuelve a cero. O sea, A que conciencia de los sí, por presión de los empresarios y de los industriales. a conveniencia Entonces, de los que mandan. todo ese tiempo que ellos le dedicaron en los supuestos debates sobre el Código Penal, lo perdieron. Pero, ¿por qué tienen que poner en el debate la cesantía si no estaba? Finalmente van a ceder, pero están proponiendo es una contrarreforma. Como siempre, usted sabe que aquí cuando se habla de reforma, yo me asusto, yo digo, bueno, vienen con algo peor de lo que estaba. Ahí está el Código Penal y otras, pero hasta están proponiendo, don Alfonso, aumentar de 3 a 6 meses el periodo de prueba de un trabajador en una empresa. O sea, oiga, usted sabe que cuando una empresa contrata a un trabajador, tiene 3 meses para evaluarlo, fijarlo en nómina o prescindir de su servicio. Ellos están planteando que se aumente eso de 3 a 6 meses. Es una barbaridad, o sea, es un retroceso. Y es lamentable que todavía exista una mentalidad tan cavernaria, tan atrasada en nuestros empresarios industriales que solo piensan en la explotación. Siempre han sido explotadores, pero ya no guardan ni siquiera las apariencias. ¿Qué están planteando también? Ampliar el plazo para el pago de la cesantía de 10 días a un máximo de 3 meses y extender de 3 a 6 meses. Ah, bueno, ya lo dije esa parte. Fíjese que como no pueden quizás, por la presión que hay, quizás no puedan imponer revisar la cesantía o el retiro de la cesantía, lo que están planteando es que si a un empleado lo cancelan, usted sabe que ahora son 10 días de plazo para entregarle sus prestaciones, que eso se amplíe, oye bien, a 3 meses, o sea, y en diferentes cuotas. O sea, son bárbaros porque ni siquiera plantean en 3 meses darle sus prestaciones completas. Imagínese usted en diferentes cuotas. Si tiene un plazo de 3 meses, se puede ir a 6. Y cuando un trabajador o una trabajadora reciba sus prestaciones, ya no le va a servir para nada, porque usted sabe que aquí, para la gente sobrevivir, coge prestado antes de recibir cualquier pago. Porque aquí usted dice, vamos a aumentar 10% a partir del día 20 al sueldo, y ya los trabajadores el día 10 han pedido prestado contando con ese aumentito. ¿Qué le parece a usted, don Alfonso? Bueno, interesante. Yo decía aquí cuando los empresarios lanzaron aquel comunicado que todo volvería a cero, que no lo iban a aprobar porque ellos son los dueños y hay una clase política que se pone a su pie porque esa clase política quiere convertirse en empresarios y están ahí para servir a los empresarios, no al pueblo. Pero mire, yo tengo que ver aquí algunos comentarios. Fausto Bello Uribe, como siempre, nos saluda, nos echa las bendiciones. Ese muchacho parece un pastor de iglesia o un diácono. Gracias, Fausto Bello Uribe, siempre nos alegra que esté ahí y me caen muy bien sus bendiciones, como las de Jacinto Ascensión también. Don Aristóteles Poncerrate, aunque está disfrutando los bonos del programa por allá por Punta Cana, está en sintonía con nosotros. Ahí está saludando a Charboy sobre todo, a su canchanchan de bienvenido hoy. Ni siquiera a mí que nos criamos juntos. Gracias, Poncerrate. Francisca Peguero, la guerrera mía en el sector salud,
Nos saluda, buenos días y bendiciones. Ustedes saben que aquí se aplica justicia según sea la persona y sus relaciones con el poder judicial, económico y político. O sea, la institucionalidad es... ¿Fue Francisca? No. Es muy Sí, compleja. Yo, caramba, no te me vayas. Yo dije, bueno, es que tiene dos yo comentarios. he dado un vehículo, fui a, vamos a ver, dice más, fui a pagar el impuesto para sacar la licencia de conducir y salí con 2 multas por infracción. Por haberme ido en rojo. Yo dije sí, pero fue en mi BMW pie porque nunca he manejado y por falta de tiempo para dedicarme Al reclamo. a... Usted dice que al reclamo decidí pagarlo. Oiga la cosa. No, Francisca. A mí Juan Francisco de la Rosa me dijo una vez, yo iba a salir del país, me dijo, me tiró un data crédito y salí con una deuda en el canal Tierra América, canal 42, ahí en la Sabana Larga. Digo, no, pero yo pagaba 6 meses por adelantado y fui al canal y le dije a la administradora, que era la esposa de Tolentino, digo, mire, yo salgo con esto en data crédito, que yo debo aquí, ustedes me deben 5 meses que yo tengo pago por adelantado. Y Marisol me dijo, ay, eso son cosas de ellos. Digo, bueno, resuélvame eso. Y Marisol lo resolvió. ¿Cómo? Bueno, como empresa. Me dice Juan Francisco, voy ahora a la AME, que está creo que en la Juan Erazo, frente a los sindicatos, la CU o la Cuquita. Fui allá y aparezco con una multa. Digo, no. Me dice la muchacha en información ahí, pero usted es dichoso. Digo, ¿dichoso por qué? Usted solo tiene una multa. Digo, porque yo no tengo ninguna infracción. Yo vine a ver porque voy a salir del país y me recomendaron que pasara por aquí. No sé a que en el aeropuerto me quieran atajar. Francisca, ella me dijo, si usted no ha cometido ninguna falta, mire, vaya que ahí está la fiscalía, en la segunda puerta. Y fui a la segunda puerta, radiqué mi requerimiento, me fijaron audiencia y fui a la audiencia yo mismo y me defendí un jueves. Perdí la mañana entera, subí a estrado y la fiscal leyó un formulario que ellos llenan, o que llenan los policías. La fiscal, una irresponsabilidad, leyó eso, que yo había cometido una infracción y me llevé una luz en rojo. Yo argumenté y el fiscal me absolvió y me dijo, señor José Alfonso Torres Ulloa. Sí. Ah, Fernando está conectado, vamos a conversar con Fernando. Me dijo, espera la sentencia ahí. La leyó en voz y esperé mi sentencia y me la llevé. Saludos, Fernando Quiles, ¿qué tal? Natanael, Fernando Quiles, que está conectado. Gracias, Francisca Peguero, por estar con nosotros. Adelante, Fernando Quiles. Natanael. Pero tengo que... ¿Me escuchan? ¿Me escuchan allá? Alfonso, ¿tú me escuchas? Sí, te escuchamos. Tenemos aquí a Fernando Quiles desde Puerto Rico. Adelante, Fernando. Buenos días nuevamente, un abrazo, un saludo. Hoy viernes 29 de agosto, estoy acá en el área este de Puerto Rico, en la casa de mi señora madre, que está convaleciendo. Escuchando la conversación sobre lo que quieren los empresarios, debo aclarar que acá en Puerto Rico, en el 2017, cuando era gobernador Ricardo Ricky Rosselló, la primera ley fue una reforma laboral. Y lo que dice ahí el compañero, que quieren subir de 3 a 6 meses, acá lo elevaron a 9 meses. El periodo de prueba para un empleado. ¿Qué sucede? Que a los 9, 8 meses y medio lo cancelan y buscan a otro. Y para recibir lo que es el bono navideño, el aguinaldo o el doble sueldo que ustedes hablan allá, la persona tiene que cumplir con el doble de las horas que era antes. Y lo de despido injustificado,
el empleado es el que tiene que demostrar que fue injustificado el despido. O sea, una barbaridad, pero esos son nuestros legisladrones que hacen el trabajo para los empresarios. Muchas veces los proyectos de ley que someten son a petición de esos grupos de interés. Pero nada, eso es un comentario al calce. En el día de hoy, como les dije, viernes 29, estamos a 2 días de celebrar una marcha por la independencia, que será este próximo domingo 31, saliendo del lado sur del Capitolio, en el Viejo San Juan, y llegando hasta la sede de la Corte Federal en el Viejo San Juan también. ¿Por qué llegamos hasta ahí? Porque eso es lo que representa el poder imperial en Puerto Rico desde que se organizó el gobierno civil en el 1902. Recuerden que Puerto Rico fue invadido por los norteamericanos un 25 de julio de 1898 y ellos del 98 al 1900 tuvieron un gobierno militar y luego pues pasó a ser bajo la ley fora, que era un gobierno civil, y es ese tribunal federal el que dicta, está por encima de nuestros tribunales. Ahora tenemos otra figura, que es la de la Junta de Control Fiscal, desde el año 2016, cuando Puerto Rico se declara en quiebra. ¿Por qué? Se declara en quiebra por lo mismo que podría sucederle a la República Dominicana, que ha ido incrementando la deuda. Allá es deuda pública. Nosotros, como no somos un país libre y soberano, no tenemos deuda externa, ¿verdad? Lo que tenemos es una deuda con los bonistas, que son los que están en Wall Street, allá en Nueva York. Pero volviendo al tema de la marcha, se han convocado sobre 20 organizaciones políticas no partidistas, porque sabemos que el Partido Independentista Puertorriqueño, que ahora mismo, a raíz del resultado de las elecciones del 2024, quedó como la segunda fuerza política en Puerto Rico, al haber hecho una alianza con el Movimiento de Victoria Ciudadana, y que muchas personas pues votaron mayoritariamente por el candidato a la gobernación, que era Juan Dalmau, por María de Lourdes Santiago, por Denis Márquez y Adrián González Costa, Adriana Gutiérrez, Nelly Lebrón. O sea, actualmente ahora el Partido Independentista subió su presencia tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes a 5 legisladores. Entonces, estas organizaciones han estado trabajando por varias semanas, toda una logística, un programa para salir desde las 10 de la mañana del domingo, como les dije, del lado sur del Capitolio, que es donde se hacen las leyes en Puerto Rico, marchando por todas las calles del Viejo San Juan hasta llegar allí, donde vamos a tener un acto artístico cultural. Habrán oasis para refrescarse los participantes, los caminantes. Vienen personas desde el área oeste y el área sur de Puerto Rico que se han juntado para venir en vehículos, lo que le llamamos nosotros guaguas, autobuses, desde esa zona. Vamos a contar con un maestro de ceremonia, se van a leer mensajes. Ya hemos recibido mensajes de la República Dominicana, sobre todo los compañeros, los camaradas de Fuerza de la Revolución, enviaron un mensaje. Simultáneamente, en ciudades de los Estados Unidos, los puertorriqueños que viven en la diáspora, porque recuerden, Puerto Rico hay como 8 millones de puertorriqueños, pero la mitad vive en los Estados Unidos y en otros lugares del mundo. Yo diría que son 5 millones afuera, unos 3 puntos algo aquí en la isla. En la ciudad de Nueva York va a haber una marcha simultáneamente en New Jersey, en Jersey City, en Chicago, en Ohio, en Orlando, Florida y en Massachusetts.
Y por ahí recibimos también una notificación escrita de que los amigos de Puerto Rico en la República Dominicana pensaban hacer este domingo una manifestación frente a la embajada de los Estados Unidos con un propósito múltiple, no tan solo en apoyo a la autodeterminación de Puerto Rico, sino también por esa política guerrerista, agresiva de Estados Unidos de querer meterse en Venezuela y seguirlos asfixiando con sanciones, y ahora la posibilidad de una invasión, enviando buques de guerra a esa área del Caribe, lo que le está pasando a Cuba, que le siguen apretando el nudo, y sobre todo al otro lado del mundo, el genocidio que está cometiendo el gobierno de Israel contra el pueblo palestino, con el apoyo incondicional de los norteamericanos. Creo que se van a juntar esas causas justas y comunes este domingo frente a la embajada de los Estados Unidos en la capital, Santo Domingo. Si tienen alguna pregunta. No, muchas gracias, Fernando. El tiempo nos vence. Tú hablabas de una 20 organizaciones que no son políticas, que impulsan la marcha de este domingo. Ningún partido la va a asumir entonces como partido. Los partidos se disuelven en la marcha y... Los partidos, sobre todo el Partido Independentista, estuvo participando en algunas de las reuniones. Se levantaron de la mesa, pero dejaron abierta la posibilidad de que sus militantes, y así ha sido, militantes de distintos pueblos de la isla, comunidades municipales, se van a sumar. Ese es el único partido electoral que propulsa la independencia. Tenemos también al histórico Partido Nacionalista, que también no está entre los convocantes debido a que ellos tienen un calendario de actividades lleno. Recuerden que este año también se celebra el 75 aniversario de la Revolución de Jayuya, que sucedió en el 1950, pues eso va a ser una celebración grande, y ellos se han concentrado en eso. Pero sí, esos partidos van a participar, sus militantes, pero si quieres te puedo dar algunos de las convocantes. Por ejemplo, tenemos la Alianza Nacional contra el Desplazamiento Poblacional. Tenemos a Comuna Caribe, que trabaja con todo lo que es el pueblo haitiano y dominicano. Tenemos el Movimiento Socialista de Trabajadores. Tenemos la organización Vamos, Concertación Ciudadana. Tenemos el Movimiento Unión Soberanista. Tenemos el Comité de Solidaridad con Cuba. Tenemos al Frente Socialista. Tenemos el Comité Pro Derechos Humanos, los comités de resistencia boricua. Tenemos la gente de la diáspora, Victory, en Puerto Rico. Tenemos un grupo de académicos e intelectuales que se conocen como Plan B, que ellos le cursaron a Casablanca, al presidente Trump, un borrador de una orden ejecutiva, ya que Trump se ha especializado en firmar órdenes ejecutivas, pues se le hizo un borrador de una orden ejecutiva de que le conceda la independencia a Puerto Rico. Tenemos Patria Libre, tenemos sindicalistas, Movimiento Solidario Sindical, tenemos la colectiva estudiantil, que representa a los estudiantes del principal recinto de la Universidad de Puerto Rico. Tenemos la colectiva feminista en construcción. Ese día vamos a tener un junte de barrileras tocando sus tambores, ritmos ancestrales, ritmos afrodescendientes. Vamos a tener lo que se conoce como un plenazo callejero. Vamos a tener unos trompetistas que van a emular el toque de la trompeta que hacía nuestro Filiberto Ojeda Ríos, que cayó en combate
hace 20 años, un 23 de septiembre del 2005, eso es otra. Está la jornada Filiberto Ojeda Ríos, está la jornada Se acabaron las promesas. Como te dije, son 25 organizaciones que van a estar marchando ese día. Los trabajadores y estudiantes comunistas por el cambio social, es otra de las organizaciones que estuvo rumbo alterno. Y lo más importante de todo esto es que esto no se acaba ese día, sino que este junte orgánico va a seguir juntándose, discutiendo, limando asperezas, pequeñas diferencias, para ver si de aquí sale algo más grande todavía. Muchas gracias, Fernando. Ojalá se puedan unir. La patria está por encima de todas las nimiedades y los intereses particulares. Gracias, Fernando. Gracias, Charboy. Ya es el tiempo para Jacinto Ascensión, que viene después de nosotros. Un abrazo, Fernando. Pausamos, Natanael.